Cuando la pareja no puede dialogar, sino que frecuentemente termina discutiendo y peleando. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría volver a estar con ustedes en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Recordemos que en los anteriores episodios hemos estado hablando de la importancia de la comunicación de pareja, por qué se dan las discusiones, los errores en las discusiones y toda una temática que nos va a ir ayudando y nos ha ido ayudando a reflexionar dónde estamos en esa comunicación de pareja, por qué se dan las discusiones y cómo deberíamos empezar a trabajar ese tema. Pues bien, hoy vamos en medio de este proceso, de este caminar, vamos a revisar qué hay detrás de esas discusiones constantes. ¿Es posible que de verdad estemos hablando de lo que creemos? ¿O estamos trayendo cosas y estamos trayéndolas en un momento inadecuado? De alguna forma estamos haciendo, para quienes me escuchan de Colombia, haciendo un sancocho de cosas. Para los que me escuchan fuera de Colombia, sancocho en Colombia es una preparación de cocina donde tú le echas todo lo que encuentras y lo pones a cocinar y te lo comes. Más o menos es eso. Entonces, ¿qué hay detrás de las discusiones de pareja? Indudablemente son personalidades que chocan. Todos los seres humanos somos diferentes. Eso lo vemos todos los días cuando vamos en el transporte público, cuando salimos a la calle, cuando estamos en la escuela, en el colegio, en la universidad. Vamos a chocar. Pero tener diferencias no quiere decir que tengamos que pelear. Ahora, las diferencias también en el compromiso y la manera como yo concibo ese compromiso. Es importante que si ustedes están pensando en irse a vivir en pareja o si ya lo han hecho y llevan su tiempo, sus años, oye, ¿tú te preguntaste cómo entendía la otra persona el vamos a vivir juntos? ¿El vamos a casarnos? ¿De verdad la otra persona entendía y tenía claridad del concepto matrimonio? ¿La otra persona tenía claridad de qué implica irnos a vivir juntos? O si somos novios, ¿qué somos? ¿Novios? ¿Exclusivos? ¿Amigobios? ¿Amigos con derechos? O sea, es importante que yo tenga en cuenta eso, porque luego no le voy a exigir, es que yo quería casarme y resulta que en el noviazgo nunca hablaron de matrimonio. Yo quería tener hijos y resulta que en el matrimonio nunca hablaron de los hijos y además la otra persona ni siquiera mostraba interés por un niño. Es importante darnos cuenta de ello porque nos va a evitar problemas más graves en un futuro. Otra cosa que puede haber detrás de esas discusiones es que las comunicaciones no son las adecuadas. Y entonces hay una comunicación violenta, se expresa de manera incompleta e inconclusa la situación, hay una comunicación no clara, se maneja mucho usted verá, no tengo nada. Y recuerden, había un filósofo, Jean-Paul Sartre, si alguien que está interesado a estudiar sobre la nada, es importante. Y él dice que la nada no existe. No, ¿qué te pasa? Nada. No, si estás triste es porque te pasa algo. Que no sepas cómo expresarlo, cómo verbalizarlo, es otra cosa. Pero partamos de que hay algo. Y a veces en las dificultades o en las comunicaciones de pareja utilizamos mucho ese término. ¿Qué te pasa? Nada. Y lo decimos así en un tonito también que puede empezar a mostrar de una vez, ya uno no sabe qué pasará, no sabe qué pasa y obviamente no sabe uno qué pasará. Problemas para escuchar. ¿Cuántas veces en la pareja tenemos problemas para escuchar? O estamos pensando, mientras la otra persona me habla, estamos pensando en qué le voy a responder. No estamos en un juzgado, que yo estoy pendiente para devolverle la pelota o para defenderme de lo que ella diga. No,
es un diálogo de pareja y si no estoy dispuesto a escucharme y a escuchar a la otra persona, pues probablemente toda esta temática y toda esta situación de pareja se va a ir al traste. Por ejemplo, tú varón que me escuchas, ¿te has puesto a pensar cuánto tiempo le dedicas a escuchar a tus amigos, sea en el bar, sea en el deporte, etcétera? Y tú, mujer que me escuchas, ¿te has dado cuenta cuánto tiempo le dedicas a escuchar a tus amigas con las que comparte un plan de fin de semana, con las que te encuentras en la peluquería, etcétera? Si somos capaces de dedicarle tiempo a la escucha de esas personas, ¿por qué no ser capaces de escuchar a la persona con la que he decidido conformar y empezar a construir un proyecto de pareja? Se supone que esta persona con la que yo empecé a construir este proyecto es más importante que el resto, porque es nuestro proyecto, no es tu proyecto ni mi proyecto, es nuestro. Y a veces tampoco sabemos entender ni comprender bien este pronombre, nuestro. Y eso termina destruyéndonos. También los problemas para negociar. ¿En cuántas ocasiones me quedo sentado en mi postura y no cedo? Las diálogos en pareja, las discusiones en pareja, no son una competencia para saber quién tiene la razón y quién no. En una pareja, recordemos, o nos salvamos los dos, o construimos los dos, o nos destruimos los dos. Y no creo que hayamos querido empezar un proceso y un proyecto de pareja para hacernos daño, para destruirnos, para eso, quedarnos solos y hacer cualquier cosa, pero no en ese sentido. Y también las dificultades para empatizar. A veces no somos capaces, como no nos entendemos, como no nos conocemos, nos queda bastante difícil entender a la otra persona. Creemos que los únicos que tienen derecho a sentir dolor, rabia, etcétera, soy yo. ¿Te has puesto a pensar cuántas, en cuántas ocasiones tu pareja también se siente igual? Eso es empatizar. Escucha, escucha cómo lo dice. No solamente lo que dice, sino cómo lo dice. En cuántas ocasiones en la terapia de pareja he tenido procesos de parejas en los acompañamientos que lo dicen llorando o que lo dicen con una rabia. Dice más el lenguaje no verbal que el verbal. Puede decir alguien te amo y un te amo que por poco, si tuviera un arma de fuego en ese momento, ese te amo dispararía. Es importante también revisar eso. Recordemos que todos los audios están acá en la descripción para que le quede a usted más fácil de encontrarlos. Todos los que hemos estado hablando sobre el mismo tema de la comunicación en pareja en episodios anteriores. También los desequilibrios en la gestión de las emociones. Si una persona o los dos miembros de la pareja no tienen idea de cómo manejar las emociones, difícilmente van a poder dialogar. Dialegan, pero no dialogan. Ahora, también los conflictos sin resolver, que pueden ser de la pareja, porque la pareja ha ido construyendo una historia, o pueden ser a nivel personal. Y esto es muy importante, porque imaginémonos que usted va por la vida desde que nació con un morral. A ese morral usted le va echando muchas cosas durante todo el recorrido de su vida. Cuando llega y conoce a la que ahora es su pareja, esa persona también traía su propio morral. Se tomaron el tiempo de empezar a abrir el morral y empezar a sacar qué era lo que no querían compartir allí, qué era lo que venía en el morral que probablemente pudiera hacerles daño en esa construcción nueva que querían. Muchas veces no. Pero en la vivencia, en la convivencia diaria, sí van apareciendo las cositas que yo traía en mi morral. Esas experiencias, esos conflictos sin resolver personales van a terminar haciendo que las situaciones, las experiencias en la pareja
se aumenten y también destruyan bastante. También en medio de qué hay detrás de estas discusiones constantes, importante revisar las expectativas. A veces no son realistas. O leímos muchas novelas de amor y fueron muy felices, que a veces nos perturba la oportunidad de ver que a veces la relación puede cambiar. No quiere decir que antes nos amábamos y ahora no nos amamos. No, todas las relaciones cambian, pero cambian para bien, se transforman para bien. Probablemente al inicio hay mucha fogosidad, probablemente con el paso del tiempo la fogosidad disminuye, pero aumenta el sentido de amor profundo, el sentido de confianza. Eso también es amor, de una manera diferente. La relación con la familia y el entorno. Para algunas personas en la pareja, la relación con la familia de origen termina siendo fundamental más que la pareja. Ya nos damos cuenta que esa persona debió haberse casado o con sus hermanos o con sus papás, pero no con una persona diferente de ese núcleo familiar. Pero también se da el otro caso. Oye, ¿por qué no llamas a tu mamá? Ah, no, la llama por allá el día del cumpleaños, si acaso. Y eso sí, el día que muera la señora va a ir llorando a pedirle perdón porque nunca la amó o nunca le mostró el amor. Todas esas cosas, o que mis amigos, es que mi amigo me dice tal cosa, entonces, ¿por qué no escuchas a tu amigo? ¿Por qué no te casaste con tu amigo, con tu amiga? Hay cosas que son propias de la pareja y hay cosas, hay relaciones que son propias de la persona. Claro, pongámonos de acuerdo en cada cuánto vamos a visitar a tus papás, cada cuánto vamos a visitar a mis papás, etcétera. Muchas parejas en épocas de Navidad deciden, para Navidad vamos a visitar a los papás de uno y para el año nuevo a los papás del otro. Al año siguiente invierten y es una manera muy bonita del compartir. Recuerda que cuando tú te casas o comienzas una vida de pareja con alguien, de alguna manera también te comprometes con esa historia que hay detrás. Y qué bueno que también la conozcas, que tú conozcas cuáles eran los amigos de tu esposo, esos amigos de la infancia, pero que tú también como esposo conozcas cuáles eran los amigos de la infancia de tu esposa. Eso hace parte de todo este crecimiento. También pueden generarse discusiones por las situaciones complicadas que surgen en la vida. Una enfermedad. Imaginémonos el hecho de que una pareja, uno de los dos no pueda tener hijos. Y los he trabajado en la terapia, por eso lo sé. Cuánta angustia surge, cuánto miedo surge en esa persona que no puede tener hijos. Y entonces empieza a mirar a la otra, que eventualmente sí puede tenerlos, con miedo, se va a ir, va a querer separarse de mí, etc. Y toda esa angustia va a generar discusiones por cualquier cosa. Una enfermedad, una pérdida de trabajo, un tema económico, etc. Por eso también es importante tener claridad de todo lo externo, problemas psicológicos. Importante que usted, señor, señora, esposo, esposa, se dé la oportunidad de asistir a terapia. Con mucha facilidad terminamos señalando al otro, porque nos da miedo mirarnos a nosotros mismos. Nos da miedo enfrentarnos a la persona que se refleja en el espejo cuando usted se para frente a él. Entonces es más fácil señalar al otro. He tenido tantas parejas en más de 35 años de trabajo que me han ido enseñando y he encontrado sobre todo mujeres que son rechazadas, señaladas por sus esposos, pero que esos esposos nunca toman una decisión de pareja. Ir al psicólogo, buscar psicoterapia no es porque usted está loco. Si usted está ese término loco, que tampoco existe, pero si usted tiene una enfermedad mental, probablemente tendría que ir al psiquiatra. Pero la intención de la psicoterapia
Es para prevenir que no tengas que ir a terapia. He tenido parejas que tomaron una sesión, una, creyeron que con una sola iban a tener, nunca volvieron. Claro, volvieron cuando los problemas aumentaron y entonces ya había vinculación de fiscalía, ya nos estamos separando, ya venimos es para que nos ayude con nuestros hijos porque nos separamos, cosas que pudieron haberse evitado. Es importante que usted a nivel personal tome la decisión, oiga, yo tengo que ir al psicólogo. Es importante, toma la decisión. Abajo en la descripción del video está mi contacto directo a WhatsApp por si necesita. También la huella de relaciones pasadas. Si usted ha tenido una experiencia o unas experiencias de relaciones anteriores negativas, si no solucionó eso, si no trabajó eso y no lo ha trabajado, si eventualmente terminó la anterior relación y comenzó una nueva muy rápido, usted va a herir a la persona que está con usted en este momento. Ah, pero es que yo te amo. Pero pregunto, ¿tú te amas? Porque si tú te amas, revisarías eso que traes para no traer toda esa basura y ese dolor, ese miedo aquí, a esta nueva relación. Y también, aunque nunca me gusta tocarlo, y obviamente por formación, nunca lo menciono, es la posibilidad de una ruptura. Muchas parejas comenzaron su vida de pareja sin ni siquiera saber qué era vivir en pareja. Creyeron que vivir en pareja era, nos vamos y vamos a comprar la cama y vamos a pasarla rico y demás. Y se olvidaron del resto. Es decir, comenzaron mal. Y como comenzaron mal, han vivido mal. Y lo más probable es que estén mal. Y lo más probable, lo más sano sería, oiga, sepárense. Pero dejo claro, por formación, por principio, no coloco nunca esa opción. Y siempre la coloco de último, como última solución, como última posibilidad. Busquemos siempre solución. La terapia ayuda. Revisemos, porque de lo contrario, vamos a seguir tomando decisiones sin revisar. Recuerda que si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar más lejos, ve acompañado. Y el matrimonio, la vida de pareja me ayuda a llegar más lejos, siempre y cuando sea una construcción adecuada de esa relación de pareja. Depende de ti. Date la oportunidad. No eches todo en saco roto, ni busques el bar como solución. No busques el bar. No busques las redes sociales como solución. Revísate. Párate frente al espejo y date la oportunidad. Pregúntate si vale la pena seguir como estás, pero no colocando la separación como primero. Si este material a usted le ha servido, le ha generado inquietudes, le ha generado cuestionamientos, te agradecemos nos ayudes con 4 actividades muy puntuales. Zulicoco, recuerda, Zulicoco. Suscríbete. Allí dice suscribirse. Deja un like, donde está la manito. Comparte. Cuando tú compartes, le muestras a la otra persona lo importante que es esa persona y lo amas, le manifiestas tu amor. Y finalmente, deja un comentario. Será de mucha alegría para nosotros poder leerte y siempre permitimos y siempre sacamos tiempo para leer los comentarios. Nos vemos en un nuevo episodio. Que Dios les bendiga.